bendiciones para todos. Esperamos que esta mañana, yo sé que por el solo hecho de estar aquí, en este lugar, ya tenemos una bendición y así debemos tomarla. La hermana me dice que hagamos una oración por el hermano Carlos, que en este momento está hospitalizado, ¿no? Está bastante delicadito. Y si la hermana Avila me llamó anoche también para comentarme. Entonces vamos a orar por él. El hermano que viene se sienta aquí, ustedes saben quién es, ¿no? Sí. Entonces vamos a ponerle las manos del Señor para que Dios obre, ¿no? Y incline su rostro ahí. Él es una persona que ha sido fiel al Señor y Dios tiene que tener misericordia de su vida. Señor, esta mañana, Dios, nos dirigimos a ti para poder delante de ti una petición muy especial, Señor, en favor de la vida del hermano Carlos, Dios. Padre de la gloria, bendícelo, Dios, y aún ahí, Señor, en esa cama del hospital, permite, Señor, que él pueda sentir tu presencia, Señor, ahí con él. Soberano Dios, nosotros clamamos por él, porque tu palabra dice, Señor, que si 2 o 3 se ponen de acuerdo por alguna cosa, tú la harás, Señor. Dios, nos unimos a esta necesidad, a esta petición, y declaramos, Señor, que tu mano sanadora, Dios, está sobre él y que tú lo levantas, Señor, de esa enfermedad, bendito Dios. Pon tu mano como lo has prometido en tu palabra, Señor. Dios, y muy pronto lo vamos a tener aquí de nuevo, Señor. Padre, gracias, porque sabemos que tu palabra es fiel y se cumple, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ir a la palabra esta mañana en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 44, por favor. Mateo, capítulo 24, versículo 44. Quisiera que analizáramos como parte introductoria estos textos y todos tratemos de entender lo que el Señor nos quiere decir esta mañana. Dice el 44, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Dice, si el amo regresa y encuentra al sirviente, que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal que si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comenzare a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Bueno, ¿qué les parece este pasaje? Sobre todo el último texto es muy dramático, ¿no? Si lo escucharon, ¿no? Vendrá y lo cortará en pedazos, dice. Esa es una sentencia muy fuerte. Bueno, entonces aquí encontramos una advertencia muy seria. ¿Y para quién es en particular? Es para los que han sido designados por Dios para alimentar a su iglesia. Aquí Él lo llama casa. Vamos a ubicarnos bien para poder entender. Bueno, yo quiero leer otra versión. La versión, una versión diferente que tenemos acá, y es la nueva traducción viviente, la que leemos, y quiero leer la traducción lenguaje actual, ¿no? Dice entonces el versículo 45: ¿quién es el sirviente responsable y atento? Es a quien
el amo deja a cargo de toda su familia para darles de comer a su debido tiempo. Bueno, listo. Entonces, vamos a ubicarnos para poder entender para quién es ese mensaje en primer lugar. El mensaje es para aquellos a quienes se les ha encargado la tarea de enseñar, ¿no? Es para los que se les ha encargado la tarea de enseñar, porque ahí habla de su casa. ¿Y cuál es la casa? La iglesia, ¿cierto? ¿Y el alimento cuál es? Porque obviamente no está hablando de alimento físico, está hablando de alimento espiritual. Entonces esta advertencia es para los que están dedicados a enseñar. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de los 5 ministerios que están en Efesios 4:11, que son los encargados de enseñar, de poner el fundamento. ¿Recuerdan ustedes cuáles son? Son los pastores, los maestros, los profetas, los evangelistas y los apóstoles. Estos tienen la obligación de alimentar a la iglesia, y si ellos lo hacen bien, entonces serán recompensados, pero si no lo hacen bien, hay una sentencia muy severa, muy fuerte. Ahora, los que enseñan, sabiendo que el regreso del Señor está cerca, ¿por qué? Porque si usted puso atención a la lectura, entonces él comienza diciendo: ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos se lo espera. Y una forma de prepararse y estar preparado es estar haciendo lo que el Señor nos encomendó que hiciéramos. Por eso es muy importante tener en cuenta esta palabra. Ahora, los que enseñan o los que enseñamos, sabiendo que el regreso del Señor está cerca, debemos enfocarnos en nuestra misión principal, que es alimentar bien y a tiempo. Son dos cosas, ¿no?, diferentes: alimentar bien y alimentar a tiempo. Bueno, ¿qué es alimentar bien? Alimentar bien, en este caso, es darle a la iglesia el mensaje que viene de Dios, siendo fieles a esa palabra. Y a tiempo, bueno, pues a tiempo es ahora, ¿sí? Ahora es el tiempo, porque vendrá un momento en que ya no habrá tiempo. Hay un pasaje, creo que es en Apocalipsis, que dice que hoy es el tiempo, ¿no? Estamos a tiempo todavía, pero si usted se llegara a morir, ya no hay tiempo. Si el Señor llegara a venir, ya no hay tiempo. Entonces, esa es nuestra obligación. Vamos a mirar 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Nosotros consultamos bastante la Biblia, pues porque de eso se trata, es un estudio bíblico y hay que consultar la Biblia. Dice 1 Corintios 4, 1 y 2: así que a Apolos y a mí, dice Pablo, considérenos como simples servidores o siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. ¿Cuál es la tarea de los apóstoles? ¿Cuál es? ¿Ah? Miren la última parte. ¿Cuál es la tarea de los apóstoles? Explicar, ¿qué?, los misterios de Dios. ¿Ve usted? Así de sencillo. Pablo dice: Apolos, que era un apóstol, y él, que era un apóstol, dice: considérenos simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora, qué bueno es esto, ¿no? Entender, hermano, que Dios ha establecido dones, ha dado capacidades, y que cada persona tiene que ocuparse en el desarrollo de esa capacidad que Dios le ha dado. Y los apóstoles, maestros, pastores, profetas, están puestos para explicar los misterios de Dios. Mire lo que dice el 2, que dice: ahora bien, alguien que recibe el encargo de administrador de los misterios de Dios debe ser, ¿qué dice? Fiel. ¿Fiel a qué? Fiel al mensaje. Hermano, el asunto es que ningún pastor, ningún maestro puede inventarse nada, ¿no?, además de lo que ya está escrito. Por eso los pastores, los ministros de Dios
debemos estar en un contacto directo con Dios, en una comunión perfecta con Dios para poder entender los misterios. Ahora, primera de Colosenses 1:25, ¿cuáles son esos misterios? Miren, ¿cuáles son los misterios? ¿Por qué? Porque la gente habla mucho de los misterios y que la Trinidad es un misterio y que esto es un misterio. Pero cuando se habla de misterios, entonces aquí Colosenses capítulo 1, versículo 25, mire lo que dice. De nuevo el apóstol Pablo dice: Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. ¿Cuál es la responsabilidad de nuevo aquí del apóstol? La responsabilidad es la proclamación de todo el mensaje de Cristo. Y dice el versículo 26: este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Y el 27 dice: pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles, y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que todos participarán. ¿De qué? De su gloria. O sea, ¿a qué se limita el misterio, el secreto? ¿Sabe a qué se limita? A el plan de salvación de Dios a través de Jesucristo. Ese es el misterio. Ahora, ¿cuál es la obligación de los pastores, de los que enseñan? Hermanos, la obligación es proclamar el mensaje, nada más, nada más. Esa es la obligación, proclamar el mensaje, dar a entender a la gente el plan de salvación que Dios reveló a través de Jesucristo. Entonces Pablo habla como apóstol, y la misión de ellos como apóstoles, o la tarea, era explicar estos misterios de Dios. Dios quiere que cada siervo sea hallado fiel, cumpliendo a cabalidad la tarea. Eso es lo que Dios requiere. Hermano, y esta es una gran responsabilidad. Y recuerde una cosa: yo creo que no todos los predicadores son conscientes a lo que nos exponemos cuando tomamos un lugar como este. No creo que todos sean conscientes. Porque si todos fuéramos conscientes, hermano, nos esforzaríamos por resumir este mensaje y darlo a conocer. Pero hay tantos ministros hablando de cualquier cosa que no es el Evangelio de Cristo. Y ustedes saben de eso. Primera de Timoteo, o segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, el apóstol Pablo aquí le habla a Timoteo. Recuerden ustedes que Timoteo estaba prisionero y ya estaba para ser sacrificado, y él estaba buscando a alguien quien llevara la antorcha, quien continuara el mensaje. Entonces el apóstol le escribe a Timoteo y le dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. A mí me llama la atención esta forma, ¿no?, de pedir. Encarecidamente te lo pido con todo el corazón: predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia. ¿Y qué dice? Buena enseñanza. Esa es la misión. Esa fue la misión de Cristo, fue la misión de los apóstoles, fue la misión que los apóstoles le encargaron a los que venían detrás de ellos, y es la misión de hoy nosotros, y será la misión de todos los predicadores hasta el fin de la vida. Bueno, ¿sabe? El apóstol Pablo le hace entender a Timoteo que Dios los juzgará a los vivos y a los muertos, y que él será juzgado por lo que predique. Mire, con esto yo espero que todos entendamos por qué en mi caso personal, insisto tanto en la importancia de la enseñanza.
¿Ve usted? O sea, no es simplemente no es porque no haya más de qué hablar. Es porque la enseñanza, hermano, es fundamental, más que cualquier otra cosa. Entonces yo entiendo que esta es mi función y que si no lo hago, voy a ser castigado duramente. Hermano, yo tengo que ser consciente de eso y en contra, como dicen, de viento y marea, yo tengo que seguir enseñando. Y tengo que hacerlo de la manera más honesta, porque de lo contrario voy a ser castigado duramente y yo no me quiero exponer. Mire, así como ustedes no se quieren exponer al castigo, a la condenación por la desobediencia, yo tampoco me quiero exponer al castigo simplemente por no predicar la palabra o por seguir la corriente de todos los predicadores que se salen de la palabra de Dios. Ahora yo espero que entendamos que vamos a seguir insistiendo en la enseñanza y algún día espero ver resultados. Ahora sí vamos a volver a nuestro tema, que es acerca de la madurez espiritual. Esto es enseñanza, hermano. Esto es lo que me toca, lo que me corresponde. A mí me corresponde enseñar, a ustedes les corresponde escuchar, aprender y obedecer. Ese es el proceso. Efesios 4:13. Vamos a mirar Efesios 4:13. Ahí nos ubicamos porque ahí quedamos la semana pasada. Y mire lo que dice Efesios 4:13. Hermano, usted está aquí para aprender. Esto es un aula de estudio. Es un aula de estudio, hermano, donde vinimos a aprender. ¿Por qué? Porque si no aprendemos, hermano, no tenemos nada para obedecer. ¿Cómo vamos a obedecer algo que no sabemos? Entonces vamos a estudiar este pasaje y dice así: este proceso, dice Pablo a los Efesios, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Listo, este texto lo vamos a estudiar hoy, que tiene mucho para enseñarnos, y es verdad. Entonces, este proceso, miren lo que dice ahí, este proceso continuará. ¿Cuál proceso? ¿A qué proceso se refiere? Versículo 12. Regresémonos y ahí está. ¿A qué se refiere? ¿Cuál proceso? Mire, así es que se estudia, conectándonos, ¿no? Conectándonos, concentrándonos, poniendo atención. Así es que se estudia. Dice: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Cuando se refiere a ellos, ¿a quién se refiere? Claro, se refiere a los 5 ministerios que están mencionados en el versículo 11. Ahora bien, Cristo les dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Leámoslo de corrido los 3 versículos. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Continuamos. Ese proceso de preparar, de enseñar, de fundamentar, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Es un proceso bien establecido que tiene que respetar los pasos para que produzca el efecto que se quiere. No se puede, hermano, no se puede alterar este proceso. Entonces vamos a estudiar, mire, ¿cuántos pasos tiene este proceso aquí? El proceso que al fin nos llevará a parecernos a Cristo. ¿Cuántos pasos tiene? Listo, primero, unidad de la fe. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos unidad ¿de qué? De fe. Ese es un punto en este proceso. Segundo, ¿cuál es? Conocimiento del Hijo de Dios. Tercero, ¿cuál es?
madurez en el Señor, que seamos maduros en el Señor. Y finalmente está la cúspide, la meta final, que es ¿cuál? ¿Cuál? Que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Sí? Esto no se puede hacer de otra manera, hermano. No podemos tomar este proceso de la cabeza hacia abajo. Yo no puedo llegar a ser como Cristo si antes, hermano, no he dado los primeros pasos. ¿Quién tiene la obligación de esto? Los ministros, los pastores. Hermano, estamos en un proceso y yo le hago esta pregunta a usted esta mañana. ¿Cuánto cree usted que se parece a Cristo en este momento? ¿Cuánto cree que usted se parece a Cristo hoy? ¿Se ha hecho esta pregunta alguna vez? ¿Por qué? Hermano, si esta es nuestra meta final, ¿por qué? Es como el que se pone a construir una casa, hermano, ¿sí? Ya trabajó ahí 3 meses en esa casa. Pues se tiene que poner a pensar y decir, bueno, he progresado, ya mi casa está dando forma, ¿o no? Hermano, y no es cuestión de que usted se pare en un espejo, ¿no es cierto? Y diga, bueno, me parezco a Cristo, no, porque físicamente no se trata de parecernos físicamente. Hermano, se trata de que usted, ¿no?, cada día haga una evaluación de su vida y diga, mis acciones ¿se parecen a las de Cristo? Mis pensamientos se parecen a los de Cristo, mis palabras se parecen a las de Cristo, mis sentimientos se parecen a los de Cristo, o estoy viviendo como un ser humano simplemente, como cualquier ser humano. Hermano, realmente en eso consiste la madurez. La madurez es crecer hasta llegar a tener la imagen de Cristo. Cada acto, hermano, contrario a lo que Cristo fue y nos enseñó, es un acto que nos tiene que estremecer. Es un acto que nos tiene, hermano, que hacer reflexionar. Y si en algún momento en esta semana usted se fue en contra de alguien, ofendió a alguien con palabras, hermano, usted no está llevando la imagen de Cristo. Y esos actos tienen que confrontarlos y decir, bueno, mi propósito es crecer hasta la medida de Cristo y yo estoy quedado. Hermano, pero muchas veces estamos quedados porque no entendemos y no hemos sido enseñados correctamente. Entonces, vamos a mirar primero la unidad de la fe, que es el primer paso. Lo vamos a mirar paso a paso, bueno, lo que hacemos hoy y luego el resto del tiempo. La unidad de la fe. ¿Qué significa entonces la unidad de la fe? Es la responsabilidad de los que enseñan, pero nosotros tenemos la responsabilidad de vivirlo. Ellos lo enseñan, nosotros lo vivimos. Bueno, quiero darles a conocer un concepto personal y ustedes dirán si están de acuerdo o no. Creo que no ha habido ninguna época en toda la historia donde la división de la fe y la diferencia en la interpretación de la Biblia haya sido tan fuerte como hoy. Vuelvo y les digo lo que pienso. No ha habido ninguna época en toda la historia donde la división de la fe y las diferencias en la interpretación de la Biblia hayan sido tan fuertes como hoy. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es verdad o no es verdad? No ha habido en la historia una división tan grande como la que existe hoy en día. No ha habido. Cada día surgen nuevas interpretaciones que dividen la fe de la iglesia. Cada día surgen nuevas doctrinas y nuevos conceptos, hermano, y cada nueva doctrina y cada nuevo concepto es un golpe contra la doctrina de Cristo que lo desmenuza en 1000 pedazos. Cada doctrina nueva es un golpe contra la doctrina de Cristo que la fracciona. Y esa es la realidad triste que estamos viviendo hoy.
Y a veces no somos conscientes de esto. Qué bueno, lo que yo les decía el otro día, qué bueno que hay hartas iglesias evangélicas en este pueblo. Hermano, no, eso no es bueno, a menos que esa iglesia o ese grupo o esa persona que venga, hermano, se sujete a la doctrina de Cristo. Eso sí sería bueno. Pero que no venga a traer contención ni división más de la que ya existe. Eso es una desgracia para la iglesia de Cristo. Entonces vamos a mirar 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 al 12. 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 al 12. Los estudiosos de la Biblia, los que por años hemos estudiado la Biblia, pues ya tenemos que irnos ubicando, ¿no? Dice el 10: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que ya no hayan divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Ese es el deseo del apóstol. Y cuando el apóstol habla de divisiones en la iglesia, no está hablando de una organización en particular. Cuando el apóstol habla de la iglesia, está hablando de la iglesia universal. Recuerden que cuando Pablo escribió esta carta, las iglesias no tenían nombre. No habían instituciones religiosas con diferentes nombres. ¿Sabe cuándo aparece la primera institución religiosa con un nombre? En el año 306 después de Cristo, y fue la iglesia católica, apostólica y romana. Esa organización fue la que inició, hermano, con la maldición para la verdadera iglesia, que son las divisiones. En este tiempo, la iglesia era una sola, conformada por todos los que habían creído en Cristo y invocaban su nombre. Entonces, dice el apóstol Pablo en el 11, dice: pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen: yo soy seguidor de Pablo, otros dicen: yo sigo a Apolos, otros dicen: yo sigo a Pedro, y otros: yo sigo únicamente a Cristo. ¿Dónde se estaba dando eso? En la iglesia de Corinto, una de las iglesias más grandes en el ministerio de Pablo. Pero leamos el 13 para finalizar esta parte. Y dice, hace una pregunta Pablo: ¿acaso Cristo está dividido en facciones? Eso es lo que tiene que hacernos reflexionar. ¿Fui yo crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando ahí? Miren, entendamos esta situación. Resulta que a Pablo le llega unos comentarios de parte de la familia de Cloé, y le hacen saber a Pablo, porque Pablo estaba lejos, de que en la iglesia de Corinto hay divisiones. ¿Y cómo se estaban dando estas divisiones? ¿No? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Las divisiones se estaban dando cuando las personas formaban grupos que se identificaban con un líder en particular. Y aquí dice, unos, no sé, respaldaban a Pablo, otros respaldaban a Pedro, otros respaldaban a, ¿cuál era el otro? A Apolos, y otros decían, solo somos de Cristo. Miren lo que estaba pasando ahí. ¿Es malo eso? Pues claro que es malo, porque Pablo reprende eso. Y dice, eso no debe suceder en la iglesia. ¿Por qué razón? Por lo que dice el 13, ¿acaso Cristo está dividido? Bueno, ¿qué era lo que pasaba ahí, mis hermanos? Tenemos que entender que Cristo no dejó una doctrina para cada uno, o no dejó una doctrina para unos y otra para otros. No. Cristo dejó una sola doctrina, y esa doctrina tiene que ser entendida, predicada y difundida por todos. Pero ¿qué estamos viviendo hoy en día? Que unos predican una cosa y otros predican otra cosa. ¿Recuerdan lo que hablamos el domingo de los fundadores de las diferentes organizaciones? ¿Sí lo recuerdan, cierto? Entonces, hoy en día las personas se identifican más con los fundadores de las organizaciones que con el mismo Jesucristo y los apóstoles.
Y eso no está bien. Nosotros tenemos que entender esta verdad. Ahora, lo que Pablo estaba aquí, en lo que él enfatizaba aquí, es que el mensaje es más importante que el mensajero. Escúcheme esto. Lo que Pablo quiere decir es, el mensaje es más importante que el mensajero. ¿Y qué estaba haciendo esta gente? Ellos estaban enfatizando más en el mensajero y no en el mensaje. ¿Por qué? Porque ellos no hablaban del mensaje de Pablo, del mensaje de Pedro, del mensaje de Apolos. Ellos hablaban de Pablo, de Apolos y de Pedro. ¿Hay diferencia? Claro que hay diferencia. ¿Sabe por qué, hermano? El mensaje de ellos estaba unido. Pablo nunca enseñó nada diferente a lo que enseñó Apolos, ni a lo que enseñó Pedro. Ellos estaban unidos. Los que estaban divididos, ¿quiénes eran? Las personas. En muchas ocasiones la gente no está cautivada por el mensaje, sino por el mensajero. Reflexione un momento en esto y se va a dar cuenta que así es. Entonces, hay personas, hermanos, que defienden a sus líderes, así esos líderes estén equivocados, pero los defienden. ¿Usted no conoce historias de esas? Personas, hermanos, que cometen, pastores, que cometen tremendos errores. Hermanos que inclusive han sido juzgados por la ley y han sido condenados por delitos graves. Sin embargo, los seguidores los defienden. Y ahí están. Y justifican esas acciones y buscan la manera de justificar, diciendo, no, es que es una persecución, es que se equivocaron, es que Dios sí les sabe. ¿Han oído ustedes hablar de eso? ¿Recuerdan ustedes de algo que pasó con una iglesia muy grande que se llamaba Salem? ¿Cuántos recuerdan eso hace algunos años? Es increíble, ¿no? Que después de haber hecho un seguimiento y comprobar delitos graves, las personas seguían siguiendo a este personaje y desde la cárcel él seguía predicando a través de las por vía, ¿cómo se llama?, virtual. Y la gente lo defendía, ¿sí? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Sencillamente porque han puesto su mirada no en el mensaje, sino en ¿quién? En el mensajero. Y eso es muy importante, hermano. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La gente hoy en día se deja cautivar por el carisma de los líderes, ¿es cierto? El carisma. Bueno, ¿qué es el carisma? Es el don de gente. Es que me gusta este pastor porque este pastor es dinámico, porque es chistoso, ¿no es cierto? Porque lo hace reír a uno, ¿no es cierto? Me gusta cómo es su personalidad. Listo, qué bueno que los pastores tengan una personalidad carismática, hermano, pero eso no es lo que los valida delante de Dios. Lo que valida a un ministro delante de Dios es la calidad del mensaje, es la fidelidad al mensaje. Otros siguen a los pastores o los admiran por los milagros que los pastores hacen. ¿Cierto que sí? No, es que yo lo respeto y sé que es un ungido y doy la vida por este personaje por los milagros que hace. Hermanos, no nos equivoquemos, el diablo también hace milagros. Y yo le aseguro que el diablo hace más milagros que Dios. Esto es fuerte decirlo, pero ¿sabe por qué? Porque los milagros que el diablo hace, los hace para cegar la mente de las personas. Vayan ustedes a esos santuarios, ¿no? Esos santuarios de idolatría. Hay placas por miles de placas, ¿no es cierto? ¿Hablando de qué? De milagros. ¿Y son mentiras? No, son verdades. Gente que se sana, hermano, pero no con el poder de Dios. Entonces, una persona que haga un milagro no garantiza que sea un verdadero siervo de Dios. Jesús lo dijo en Mateo 7. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿en tu nombre qué? Hicimos ¿qué? Muchos milagros. Y yo les voy a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, porque a ustedes no los conozco. Entonces no nos dejemos impresionar por los milagros solamente. Ahora, hay siervos de Dios que sí hacen milagros. Jesús hizo milagros. Pero
nunca Jesús se inclinó solo por los milagros. Los milagros de Jesús fueron por compasión, por misericordia con la gente, pero Él siempre se mantuvo en su posición de traer salvación al alma de las personas. Ese era el propósito del Señor. Entonces, milagros, el show, ¿no? Creyentes, hermano, que se dejan cautivar por el show. Y por eso las iglesias hoy en día se han convertido, hermano, en lugares de diversión. En lugares donde hay rumba cristiana, ¿no? Y la gente va a divertirse, a saltar, a brincar, a danzar, ¿no es cierto? Hasta que se desestresan. Y esas son las iglesias que se llenan. ¿Por qué, hermano? Porque son cosas que impactan las emociones, pero no impactan el espíritu ni el alma. Entonces, son situaciones, hermano, que no le están dando al creyente la estabilidad, la firmeza para llegar hasta el final. Todo esto, hermano, así como surge, desaparece. Entonces, todo esto lo tenemos que analizar. Ahora, ¿qué es lo que le da valor a un siervo de Dios? ¿Por qué un siervo de Dios tiene que ser admirado y respetado? ¿No? Lo dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Hay otros versículos que hablan de eso. Pero mire lo que dice ahí. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Aquí el apóstol le habla a Timoteo y dice: los ancianos. Cuando habla de ancianos no se refiere a los viejitos, se refiere a los líderes. Los ancianos que cumplan bien su función deberían ser, ¿qué dice? Respetados. ¿Y qué más? Bien remunerados. La otra versión dice, ellos son merecedores de doble salario. Póngale cuidado, está hablando de la parte económica, ¿no? Ahora dice, en particular, ¿quiénes? Los que trabajan con esmero tanto en la predicación como ¿qué? En la enseñanza. Entonces, ¿qué le da valor a un siervo de Dios? ¿Qué es lo que le da valor? Hermano, la honestidad y la fidelidad en el trabajo de predicar y enseñar, porque para eso han sido puestos. Yo no sé si nosotros hayamos analizado esta parte, pero todo esto hace parte de esa enseñanza que nosotros debemos entender. El reconocimiento, la aceptación y el respeto hacia un pastor o un líder se debe dar por la fidelidad a la enseñanza, no por otra cosa. No por otra cosa. ¿Por qué? Porque ese es su deber. Hermano, ¿por qué se considera a un médico buen médico? ¿Por qué? Porque cumple con su deber ¿de qué? De curar. Pero si un médico, hermano, si usted va a una consulta médica, ¿no? Esperando que lo examinen y que le den un buen medicamento, y el médico se coloca a hacer chistes para hacerlo reír, ¿usted qué puede? ¿Cómo sale de ahí? No, pues yo no venía a escuchar chistes, yo venía, era que me curaran. Entonces, cuando una persona, hermano, con sabiduría espiritual va a una iglesia, no debe ir buscando, hermano, que lo entretengan, ni que le hagan un milagro. Debe ir buscando, hermano, que esas personas que están ahí cumplan con lo que Dios les ha encomendado, que es enseñar y predicar la palabra de Dios con fidelidad. Eso es lo que se tiene que buscar. Pero hoy en día es todo lo contrario. Las iglesias que enseñan y se sujetan a la palabra son las iglesias que menos crecen numéricamente. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Y los pastores que enseñan, hermano, y lo hacen bien, son los que menos remuneración económica reciben. ¿Cuáles son los que se enriquecen? Y los que compran aviones y los que compran mansiones, ¿cuáles son? ¿Los verdaderos? No, son los falsos apóstoles. ¿Por qué? Porque a eso se dedican. Ahora, la idea aquí no es hablar de economía. La idea aquí, hermano, es, o sea, ¿por qué nosotros tenemos que aceptar y respetar a un líder? ¿Por qué? Porque esa persona es fiel
a la enseñanza de la palabra de Dios. Y aquí, hermano, hay un mensaje fuerte para todos nosotros, los que estamos hoy en la misión de predicar y los que aspiramos o los que aspiran a hacerlo. Fidelidad a costa de lo que sea. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, el segundo punto, ¿cuál era? ¿Todavía lo recuerdan? Vamos a mirar otro punto y terminamos. ¿Recuerdan el segundo punto? En el proceso, primero, unidad de la fe. Estamos hablando de eso, de la unidad de la fe. ¿Cuál? ¿No escucho bien? Conocimiento de Dios. Dice, el segundo punto es el conocimiento de Cristo. Este es un punto muy importante en este proceso. Bueno, lo que el mundo necesita, ¿qué es? Hoy, ¿qué necesita el mundo hoy? Necesita a Cristo, o más bien digamos que necesita la salvación, ¿no? Es la salvación. A eso vino Cristo, esa fue la misión que Cristo le entregó a los apóstoles. Hermano, es la salvación. ¿Y la salvación en quién está? En Cristo. Entonces, para que el mundo tenga salvación, necesita conocer a Cristo. No hay otra manera, así los demás digan lo contrario, pero se necesita a Cristo. Ahora, el mundo necesita, todos necesitamos perdón, necesitamos ser perdonados. ¿En quién está el perdón? En Cristo. El mundo necesita un cambio de vida, necesitamos ser nuevas criaturas. ¿Quién nos hace nuevas criaturas? Cristo. Dice, en Cristo somos nuevas criaturas. El que está en Cristo deja lo pasado y se hace una nueva criatura. ¿Qué más encontramos en Cristo? Ahora, la paz. La paz que necesitamos en nuestro corazón, ¿de quién viene? ¿De quién? No viene de los políticos, hermano. Dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da. ¿Qué otra cosa encontramos en Cristo? Hermano, el camino verdadero que nos lleva al cielo, ¿quién es? Cristo. La verdad, hermano, que estamos buscando, ¿en quién la encontramos? En Cristo. Entonces lo que el mundo necesita es conocer a Cristo. Es conocer a Cristo. En resumen, todos necesitamos conocer y dar a conocer a Cristo. Por eso ese es un punto importante. La gente no progresa, hermano. La gente no avanza en este proceso hacia la madurez porque no conocen a Cristo. No conocen, hermano, porque los maestros y predicadores de la palabra, hermano, están tan enredados en tantas cosas doctrinales, ¿sí? Que si son 3, que si ese es 1, que si son 4, que los portales, ¿no es cierto? Que la ley, que el sacrificio, que la ropa, que tanta cosa. Están tan enredados en esas cosas, hermano, en el Antiguo Testamento, en la ley, sin entender nada, y Cristo se está quedando a un lado. No se habla de Cristo con la gente, por lo tanto la gente no lo conoce, y al no conocerlo, hermano, no puede recibir ninguno de estos beneficios. Si usted no conoce a Cristo, no hay salvación, no hay perdón, no hay paz, hermano, no hay nueva vida, no hay camino verdadero, no hay verdad en su vida. Tenemos que conocer a Cristo. Y el otro engaño grande es pensar que sí lo conocemos, ¿no? Ah, no, yo conozco a Cristo, yo lo conozco. Hermano, una cosa es que usted conozca la historia de Cristo, un conocimiento intelectual, y otra cosa es que usted lo conozca personalmente porque ha tenido un encuentro personal con Él. Es diferente. Eso es lo que le va a cambiar a usted la vida. Entonces, vamos a mirar 1 Corintios 2:1, ya estamos terminando. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. No, 1 Corintios 2:1. Mire lo que dice Pablo. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. ¿Cuál era el plan secreto de Dios? Ya lo dijimos anteriormente. ¿Cuál? La salvación.
Era la salvación. Dice, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, excepto a Jesucristo, el que fue, ¿qué? Crucificado. ¿Quién estaba hablando esto? Pablo. Pablo tenía conocimiento religioso, ¿qué dicen ustedes? De sobra. De sobra. Cuando estudiamos Filipenses capítulo 3, analizamos quién era Pablo, ¿lo recuerdan? Fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, en cuanto a la ley perfecto, se conocía todos los mandamientos de la ley y los obedecía. Ese era Pablo. Pero cuando conoce a Cristo, ¿qué dice? Todo lo dejé a un lado porque conocía a Cristo. Y ahora cuando Él va a enseñar, ¿qué dice? Mire lo que dice ahí. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo. ¿Excepto a quién? A Jesucristo. Hermano, lo único que el mundo necesita hoy es conocer a Cristo. Así usted no hable de ley, así usted no hable de religión, así usted no hable de nada de esas cosas. El llamado es hablar de Cristo, porque Cristo es la respuesta a la necesidad que el mundo tiene hoy. ¿Es así o no es así? Entonces, mientras la iglesia está enredada, hermano, descubriendo misterios que ni siquiera son misterios, el verdadero siervo de Dios tiene que dar a conocer a Cristo. Pablo sabía mucho de la ley, pero decidió dejarlo todo. Hermano, así sepa usted mucho, así sepa mucha Biblia, hermano, olvídese de todo de lo que dice Pablo, olvídese de todo y trate de conocer a Cristo. Trate de conocer a Cristo. El enemigo tiene a la gente demasiado enredada hoy con tanto concepto religioso, hermano, de que si se come, de que si no se come, de que si se viste, de que si no se viste, hermano, y el verdadero mensaje está siendo ¿qué? Embolatado. Por eso el mundo, hermano, no ha encontrado el camino de la salvación. Y para concluir, hermano, nosotros, para poder saber si estamos frente a siervos verdaderos o no, hermano, una forma de examinar es cuál es el contenido de su mensaje. ¿Es cristocéntrico? ¿Se habla de Cristo o no se habla de Cristo? Hermano, cuando usted esté frente a personas que lo único que hacen es entretener a la gente, es contar testimonios, hermano, de las proezas que han hecho, de los carros que tienen, hermano, sálgase de ahí, ¿sí? Sálgase de ahí, porque eso no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es conocer verdaderamente a Cristo. Ese plan secreto que para muchos hoy aún sigue estando en secreto, porque no ha sido revelado por los que tienen que revelar. Que Dios nos bendiga entonces esta mañana. ¿Nos quedan cuántos puntos? 2 puntos más, ¿no? Madurez en el Señor, que es el otro proceso, madurez en el Señor, y finalmente llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, que debería ser nuestro objetivo principal. Así que esta semana, hermano, haga este ejercicio. Cuando se levante, no, más bien cuando se vaya a acostar, pregúntese, ¿qué tanto me parecí hoy a Cristo en lo que hice? Si ya que Cristo se reveló en mí en lo que hice, en lo que le dije a mi mujer, en cómo traté a mis hijos, en cómo hice mi trabajo, ¿sería que me parecía a Cristo? ¿No? Si usted concluye que no se pareció a Cristo, hermano, pida perdón y al siguiente día propóngase a parecerse más a Cristo, porque ese es el llamado final. Bueno, vamos esta mañana a hacer una oración especial, ¿no? Oscar y Sara traen a la